Y siguiendo con este tenor acerca de la libertad cultural que nos da el Evangelio nos conduce a una libertad cultural. No nos conduce a una o cierta cultura o a cierta nacionalidad. No existe ninguna. Ahora, ¿por qué es tan importante el hecho de lo que está diciendo Pablo de que Tito era griego y no fue circuncidado? Porque si ellos hubieran aceptado como condición la circuncisión para ser salvos, entonces los apóstoles estuvieran sosteniendo que se requería convertirse al judaísmo para ser salvo. Pero el Evangelio nos da libertad cultural. No es que tienes que pertenecer al judaísmo. En ninguna manera se nos está diciendo que tenemos que convertirnos a esta religión, a esta nacionalidad. Hay una libertad cultural, no hay prácticas que nos salven, no hay tradiciones que nos salven, no hay situaciones externas que nos salven o que nos rescaten. Es Cristo suficiente para salvarnos. El sacrificio de Cristo es perfecto, es completo. En la cruz del Calvario, Jesucristo cumplió a la perfección toda la ley y también pagó o trajo satisfacción a la justicia divina, pagó nuestro pecado con su muerte para que nosotros tuviéramos vida. Claro que naturalmente nosotros pensamos, ¿y qué más? Hay que agregarle algo más. El problema es que cuando tú pones una regla para poder ser salvo, vas a tener que agregar otra norma y otra norma y otra regla y vas a empezar a creer y a sentirte que entre más reglas cumplas, más santo eres, mejor eres ante Dios y Él te acepta de una manera más agradable. Cuando Dios nos acepta de una manera tan perfecta, así como tan perfecto es el sacrificio de Cristo. No necesito agregar nada más a este evangelio. No necesito sumar prácticas, reglas o tradiciones externas para sentir que Dios me ama. Él nos ama y nos ha aceptado a través de la sangre de su Hijo Jesús. El evangelio no nos conduce a una el evangelio nos conduce a una libertad cultural. El evangelio no promueve ninguna cultura. No promueve ninguna cultura. No podemos pensar que porque Jesús era judío, entonces tenemos que hacernos todos judíos. Jesucristo es la vida, Él es la esencia. A Él le plació como de esta manera, desde que Dios llama a Abraham y le dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice Pablo, no a tus descendientes, sino en tu descendencia, haciendo referencia a una persona, y en Cristo se cumplen todas las promesas. Para todas las naciones, no para una nación en exclusiva. Si fuera una sola nación, entonces todos tendríamos que hacernos a esa cultura. Pero el evangelio nos conduce a una libertad cultural. Ni Tito, que era griego, fue obligado a circuncidarse, es decir, no era necesario que se convirtiera a una cultura. Siguió siendo griego y siguió siendo salvo, sin circuncidarse, sin guardar el sábado, sin guardar las prácticas. Entonces, ¿por qué ahora nosotros pensamos que tenemos que adoptar o adaptar ciertas prácticas de tal cultura para sentirnos más cerca de Dios? Esa es una superstición. No es el evangelio. El evangelio nos conduce a una libertad cultural. Porque si tu salvación depende de obedecer reglas, entonces quieres que las reglas sean específicas y que puedan ser medibles. Y cada día quieres más reglas. Ese es el riesgo en el cual podemos caer. Elevar el decoro cultural al nivel de una virtud espiritual nos lleva a vivir esclavizados para ser culturalmente agradables y correctos en todo, y también nos esclaviza en actitudes intolerantes y prejuiciadas hacia nosotros y hacia los demás. Nos volvemos jueces en lugar de mensajeros. Nos volvemos personas que creen que tienen toda la libertad para condenar a los que les rodean. El evangelio nos libra de todo esto. Si yo no entiendo que el evangelio me da libertad cultural, siempre voy a vivir bajo una religión moralista, con reglas y normas que hablan siempre en relación al vestido y al comportamiento, a la comida o a la bebida, a lugares a donde ir y a no ir. El evangelio no me enseña nada de esto, pero el evangelio sí me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Pero el Evangelio sí me dice que perdone al que me ofende. Pero el Evangelio sí me dice que dé comida al hambriento y agua al sediento. Entonces, cuando alguien vive bajo las normas moralistas de una religión esclavizante, no va a querer cumplir lo demás, porque su conciencia se calla al cambiar de ropa y al no ir a ciertos lugares. Pero el Evangelio me desafía en mi conducta, en mis decisiones, en mis anhelos, en mis aspiraciones y en mi motivación. Refuerza tu fe, como Pablo le escribe a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Ya estás dentro de ella, disfruta, avanza, camina, no trates de ganarte tu salvación, no puedes ganarte. Si tú crees que Cristo es suficiente, vive en libertad, vive en agradecimiento. El Espíritu Santo te va a enseñar, te va a mostrar lo que tienes que dejar si tienes que hacerlo. Vive en libertad porque el Señor ya nos ha aceptado, y no por nuestras obras ni por nuestras acciones, sino por la obra de Cristo. El cristianismo no se trata de lo que tú haces por Cristo, sino de lo que Cristo ya hizo por ti. Soy el pastor Benjamín Esquer y realmente mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.